¿Puede aclararle, por favor, diputado, al pueblo de Venezuela si es cierto que esta ley de amnistía va a permitir liberar a terroristas, banqueros prófugos, asesinos, violadores, narcotraficantes, microtraficantes? Mira, el desconocimiento del proyecto por parte de los actores del gobierno, de sus diputados en el poder legislativo, es total y absolutamente ajeno a lo que contiene este proyecto de ley, esta ley ya sancionada por el Poder Legislativo. Aquí no existe en lo absoluto, en ninguno de sus artículos, ninguna mención direccionada a amparar delitos que han sido cuestionados, o bien sea por los operadores de justicia o la opinión pública. Pero en el proyecto anterior estaban la mención de algunos de esos delitos, diputado. Existían unos artículos que de alguna manera, ante la ausencia del imperio de la ley en el país, y para favorecer a un grupo de jóvenes que fueron sembrados con expedientes amañados, con la complicidad de los organismos de seguridad del Estado, en ese afán, ante la ausencia de la ley, se dibujó a unos jóvenes que deben estar en libertad y no presos, que deben estar en las aulas y no en los sótanos de la SEBIN o en la tumba. Y eso lo sabe el gobierno. Por ejemplo, diputado. Ahora, el gobierno se ha negado de manera permanente al diálogo. Esta ley ha podido ser producto del diálogo. Y la falta de voluntad política y la falta de voluntad democrática por parte del gobierno ha impedido que esto tenga el final que han tenido los otros procesos. Porque déjame decirte algo. Por favor. Hugo Chávez dictó una ley de amnistía en el 2007. O sea, hay leyes de amnistía malas y hay leyes Para de las amnistía personas buenas. que participaron, por cierto, en el golpe del abril No de hay 2002. leyes buenas o malas. Ahora, diputado, pero Todas hay son algunos buenas. casos específicos sobre los cuales nos gustaría conocer para aclarar todo lo que ha sido esta matriz de opinión que ha lanzado a la calle la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, personas que estuvieron implicadas en el asesinato de ciudadanos en el marco de las protestas de febrero del año 2014. Por ejemplo, el asesino de Roberto Redman, el asesino de Adriana Urquiola, personas que hicieron estafas inmobiliarias, ¿son beneficiarios, objetos de algún beneficio con esta ley de amnistía? Absolutamente no. Esto es una ley que tiene un tiempo y un espacio, un contexto específico. Es una ley de estricto derecho, pero también de estricta política. Y dentro del espíritu de la ley está exonerar los delitos políticos cometidos en acción política, en activación de sus derechos y garantías constitucionales de sus derechos políticos. No existe ninguna intencionalidad de proteger o favorecer a quienes hayan violentado la ley. Y hasta tanto no se demuestre lo contrario, hasta que no tengamos una sentencia definitivamente firme, nosotros no podemos ser jueces de unos procesos que están en curso. Ahora, ¿cuál va a ser el destino, por ejemplo, diputado, luego de que ayer se sancionó esta ley? Por cierto, que desde la bancada oficialista dijeron que fue prácticamente un madrugonazo el que hizo la Mesa de la Unidad Democrática, porque no estaba previsto en el orden del día y se incluyó a última hora la segunda discusión artículo por artículo de esta ley de amnistía. Ya fue sancionada ayer, se tiene que remitir, porque así lo establece la Constitución, al Ejecutivo Nacional, al Presidente de la República, que tiene 10 días para decidir si la promulga o si la reenvía de nuevo al Parlamento con algunas modificaciones. ¿Cuál cree usted que va a ser el camino que ahora le tocará seguir a esta ley de amnistía? Bueno, en primer lugar, no existe ningún madrugonazo. En todo caso, si existiese un madrugonazo, lo dio Hugo Chávez en vida en el año 2012, luego de su victoria electoral, cuando llamó a diálogo nacional y nosotros, desde la Asamblea Nacional, le tomamos la palabra a Chávez, consignamos una ley,
un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional desde el año 2012. Y de 2012 a la presente fecha consignamos 5 proyectos de ley. Aquí no existe madrugonazo para nadie. Puede existir desconocimiento, ignorancia premeditada por parte de actores que de manera interesada se ven derrotados ante una decisión de la mayoría del Parlamento Nacional, una decisión de carácter constitucional. Claro, pero un hecho cierto, diputado Zambrano, es que ayer no estaba previsto en el orden del día la discusión de la segunda discusión de esta ley de amnistía. Se incluyó después una moción de... Pero está previsto en el reglamento los procedimientos que nos permiten ejecutar. ¿Se están adelantando alguna jugada del Tribunal Supremo de Justicia, diputado Zambrano? Estamos haciendo la política buena. Si el Tribunal Supremo de Justicia quiere continuar ante los ojos del país de manera pública, notoria y comunicacional, como el escritorio jurídico, como el bufete del gobierno, ese es el problema del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Legislativo, autónomo, activando sus facultades que a través del texto constitucional se tienen, vamos a promulgar las leyes que comprometimos con el país. Vamos a darle cumplimiento al programa de gobierno legislativo, porque es un mandato electoral del soberano, y siendo nosotros un poder autónomo, no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie de cuál es la estrategia y de cuál es la hoja, la ruta que tenemos para el proceso de formación de las leyes. Hablando precisamente de esa hoja y de esa ruta, diputado, ayer ocurrió otra decisión en el Parlamento Nacional que me llama bastante la atención porque me parece bastante importante y noticiosa. Además, fue aprobada en primera discusión el proyecto de reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que, entre otras cosas, tiene por objeto ampliar el número de magistrados que conforman las distintas salas del TSJ. Vamos a recordar parte de lo que fue el desarrollo de esta discusión en el Parlamento Nacional sobre la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Veamos. Pero tampoco tenemos un Tribunal Supremo imparcial, ni tenemos un Tribunal Supremo autónomo. Y es por ello que la reforma de esta ley contempla el incremento en el número de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que se ha convertido en el bloque que termina por cercenar las decisiones que toma esta Asamblea Nacional. Aquí está este proyecto de ley. Debemos decir, en principio, que es inconstitucional. Ajá, perfecto. Es inconstitucional. No puede ser aprobado por inconstitucional. Bien, esta era la opinión del diputado Florido y el diputado Juan Marín. Decía el diputado Juan Marín de la bancada oficialista que es inconstitucional este proyecto de ley de reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que va a permitir ampliar el número de magistrados. Sin embargo, ¿por qué se dice que es inconstitucional este proyecto? Y en el año 2004 se amplió de 20, que era la constitución del Tribunal Supremo de Justicia, a 32 magistrados y se hizo recientemente en el año 2004, aprobado por la Asamblea Nacional de ese momento y sancionado por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez. Porque esa es la dicotomía que el gobierno maneja para argumentar lo que no tiene absolutamente ningún criterio jurídico en contra. No puede ser que la reforma del 2004 sea buena y la reforma del 2016 sea mala. Llevar de 20 magistrados a 30 o a 33 en el año 2004 y hoy nosotros, facultados legítimamente por el pueblo a través de la manifestación de voluntad popular, tengamos una sala constitucional de 7
a 15 magistrados. Quieren pasarla a 15 magistrados la A sala 15 constitucional. magistrados. Es ¿Sería correcto. solamente esa sala la ampliación o se van a ampliar tiene la composición de otras salas, Tiene una diputado? semejanza Ajá. a la Constitución o a la conformación de las salas constitucionales de otros países. como Claro, pero le España, preciso con la como pregunta, Francia. diputado. Además de la conformación de la sala constitucional, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, por ahora ¿otras no. salas se van a ampliar? Por No, ahora solo la está constitucional. planteado la sala constitucional. Vamos a pasar, diputado, porque son muchísimos los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Globovisión y @Primera Página. Stenif Olivares lista para presentarlos. Así es, Gabriel. Vamos a iniciar de inmediato porque son muchos, efectivamente, comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Inicio con un comentario de Bruánger Salas. Le pregunta, ¿puede Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia dejar sin efecto la aprobación de la ley de amnistía y así seguir desconociendo la autonomía de la Asamblea Nacional? Le preguntan, diputado. Si Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia quieren continuar encapsulados, ajenos a la realidad del país y al petitorio nacional, ese es problema de ellos. Nosotros vamos a sancionar la ley tal cual como fue promulgada en el día de ayer. Santiago Ramón le pregunta, de transcurrir 10 días y Maduro rechazar la ley, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir por la Asamblea Nacional? La ley regresa al Poder Legislativo y en consecuencia el Poder Legislativo decreta la ley. Por acá le pregunta, @Coveraco, diputado Zambrano, ¿cuándo esperan del Consejo Nacional Electoral el cronograma revocatorio presidencial y qué harían si lo demoran? Bueno, ayer se hicieron las exigencias por parte del jefe de la fracción parlamentaria ante el Poder Electoral. Esperamos que el Poder Electoral en los próximos días presente el cronograma del referendo revocatorio. Por acá le pregunta, diputado, el doctor Alejandro Galué, mientras la confrontación entre gobierno y oposición se agrava, el pueblo sufre en humillantes colas buscando comidas y medicina. Eso es totalmente cierto. Y por eso está allí el Poder Legislativo legislando en beneficio de nuestro pueblo para evitar que estas cosas continúen. Pero la ausencia de voluntad política y democrática por parte de un gobierno necio, sordo y tosudo no permite que fluya el diálogo para que se puedan conjugar los esfuerzos de esas dos visiones de país y en consecuencia minimizar los efectos de una política económica negativa que ha castigado al pueblo venezolano. Orlando Rosales, diputado, le pregunta, ¿cuándo se continuará discutiendo la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, ayer iniciamos la primera discusión. Ahora va a la comisión, se hace la consulta y luego regresa nuevamente al Parlamento Nacional. José Díaz le pregunta, si el Ejecutivo se niega a liberar a los presos políticos, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, como casa del debate político, como el templo de la política nacional, va a activar los mecanismos que constitucionalmente tiene. Y esos mecanismos forman parte de esa estrategia que vamos a desarrollar luego de conocido el resultado de la ley. Si el tribunal la decreta inconstitucional, si el presidente de la República la regresa al Parlamento, entonces allí tendremos nosotros, las fuerzas de la sociedad democrática venezolana, el lineamiento de una estrategia que activaremos ante los venezolanos. @Venezuela Bella le dice, es decir, que con la ley de amnistía volverán al país Carmón Estanga, Carlos Ortega, toda la gente del petróleo, entre otros. Todos los que no han cometido delito alguno. Porque esta ley, repito, no es para beneficiar a ningún tipo de delincuente. Carlos Ortega, un dirigente sindical, un dirigente político, un perseguido político. Por lo tanto, esta ley que tiene también carácter político beneficia a Carlos Ortega como igualmente beneficia al señor Carmona. Por razones de tiempo, diputado, le voy a leer un último comentario de @Riderag13. Él le pregunta, la gente no votó por ustedes, por esa ley, la gente votó por un cambio, comida sin cola y eso no va a dar comida, van a perder el voto. ¿Qué le responde? La gente votó por una esperanza, la gente votó por el cambio, la gente votó por una mejor Venezuela, la gente votó por un parlamento autónomo, independiente, la gente votó por un programa de gobierno legislativo que presentó a la mesa a todos los venezolanos y nosotros vamos a cumplir con ese programa de gobierno, vamos a ser eficientes
propositivo y útil a los venezolanos el cambio que Venezuela necesita.